Cantantes de coro. La mecánica es muy sencilla. Hay 4 palabras fundamentales para la dramaturgia de este gran show y ustedes las cantarán acompañados de la Orquesta de Valencia. No se la van a ver ustedes más gorda en su vida, ¿eh? Cantar acompañado de esta orquesta, ¿eh? Vamos a ensayar. Claro, ha sido un horror, pero un horror auténtico. Es que es muy difícil. ¡Oh, horror, ¿no? Vamos con una más facilita, a ver si ahora... Con fuerza y con poderío y con alegría. Así sí. Empezamos. De algún mundo perdido, una bella princesa piamontesa llamada Rémula malvive sola, presa, en una horrible y desvencijada celda de un castillo solitario. Soy muy sola, hoy perduta, abbandonata y aburridísima en questo horrible castello. ¿Dónde estará Rómulo? En ese momento, ¿quién lo iba a decir? Llega al parking del castillo su amado Rómulo, desde donde grita embelesado el nombre de su amada. ¡Rémula, Rémula! ¡Rémula! ¡Pra! El joven amante comienza a escalar por la escarpada fachada del castillo, ve una ventana abierta, se introduce por la misma y allí está el cuarto de la plancha. No era allí, se ha equivocado. Sigue subiendo por la escarpada fachada del castillo, ve otra ventana abierta, se introduce por ella y ahora sí, al fondo, iluminada por una leve penumbra de luna llena, se encuentra su amada Rémula. Los dos amantes se funden en un abrazo eterno y cantan su amor a los Four Winds. Por ti miro, por ti godo, ay, por ti vivo, por ti godo. De repente se oye una voz a lo lejos. Cago amor. El Rigatone, el fiel escudero de Rómulo, que anuncia la llegada del vil rey teutón Svastaiga. Cago amo, arriba y la de mano, arriba y la de mano. En efecto, una terrible polvareda. Es una terrible polvareda levantada por los horribles caballos anuncian la llegada del vil rey teutón Svastaiga. Cortigiani, vil raza dannata. En ese momento el pueblo, que por casualidad estaba de romería en una ermita cercana, ante tal situación grita con horror. Este grito tremendo e huracanado sirve para despertar a los dos amantes de su embeleso, que comienzan a despedirse con la precipitación y la premura típica de las óperas. Addio, mio caro Rómulo, addio. Mia carissima Rémula, addio. Mio tiramisù al cioccolato, addio. Mia horchata fresquita, addio. Mio fardoncito pequeño, addio. Mia cosita che arriva dalle mani, addio. Addio, igual. El malvado Svastaiga, que no ha perdido el tiempo despidiéndose de nadie, sorprende a los dos amantes en la alcoba. Tu perfida principessa lignata, e tu il traditore della pradera, morte, vai!
abierta. Y el pueblo, que siempre es muy veleta, grita. El malvado Schwarzenegger desenfunda su espada Brunhilde para dar muerte a los amantes. ¡Morte, morte, morte! ¡Oh! ¡La ambulancia! El pueblo, ante esta situación... A ver, esto no se entiende, ¿vale? No se entiende. ¿Cómo sabe el pueblo lo que está pasando en el castillo si está en la ermita cercana a 3 kilómetros? ¿Que había streaming? Bueno, es igual. El pueblo grita desesperado. El no del pueblo ha sido una mierda. Y no tenemos más remedio que repetirlo de nuevo a ver si esta vez lo hacen bien. En ese momento llega a la escena Rigatone, el fiel escudero de Rómulo, con las dos espadas del héroe, Valentina y Adriana. Y ya que está allí aprovecha para cantarse una aria cortita. Questa quella per me pari sono a cantare, oltre d'intorno mi vedo, del mio cuore l'intero non cielo, meglio dura che ad alta beltà. En ese momento, Rómulo y el malvado Schwarzenegger, Rómulo y Schwarzenegger comienzan a batirse en duelo y el pueblo ya sin ningún tipo de criterio ni de educación grita. Los dos contendientes comienzan un terrible duelo, tropiezan con un tronco inoportuno, caen por la escalera, atraviesan el tragaluz, caen al salón de las 100 columnas, una otra 4, 5, 6, igual. El fuego de la chimenea se desparrama por la habitación, friéndolo como chistorritas fritas. Se le hunde el suelo, ¡ah! Caen a un pozo, son atacados por 100 serpientes venenosas. Explota una bomba de gas subterráneo. Y finalmente, y contra su voluntad, muere. Toda la ciudad carezze, penetrio fremente, le belle forme. Pues yo digo lo mismo que tú. En ese momento